obstructivos. ¿Se entiende el término atelectasia? ¿Saben qué es atelectasia? Porque neumonía lo deben entender, ¿cierto? ¿Se entiende el término atelectasia? ¿Qué es atelectasia? Ah, sí, ¿qué digo sí? Es la pérdida de volumen por el espacio que tiene el pulmón. Si este es el alveolo normal, el proceso de condensación, síndrome de condensación, va a estar lleno de líquido, ¿no es cierto? Ya sea infeccioso, o sea, un trasudado, perdón, infeccioso, un exudado, o no infeccioso, un trasudado, va a estar lleno de líquido. Por otro lado tenemos la atelectasia, esto es síndrome de condensación. Por otro lado tenemos la atelectasia, donde vamos a tener el bronquio que va a derivar a un alveolo, y aquí lo que se va a pasar generalmente por un tapón mucoso, ¿ya? Va a obstruir esta área de aquí y no se va a ventilar esto. Por juego de presiones este alveolo va a colapsar. Y como no solo estamos hablando de uno, van a ser miles, entonces se va a colapsar toda esta área de aquí. Y al colapsar se va a dar esta imagen que tenemos, que es un síndrome de condensación, que tiene la famosa característica radiológica de que va a desplazar hacia su lado o al lado de la lesión la tráquea, va a suspender el diafragma de ese lado y da la misma sintomatología de una neumonía. Por otro lado, el síndrome de condensación pulmonar es el alveolito que se llena de líquido o secreciones, ¿ya? Este puede ser por procesos infecciosos principalmente, dentro de ellos tenemos el neumococo que produce las neumonías con mayor frecuencia. Tumores pueden causar síndrome de condensación a nivel alveolar, pero más que todo sobre el bronquio, ¿ya? Hemorragias alveolares, neumonitis no infecciosa. Entonces, el hecho de decir síndrome de condensación o condensación pulmonar no implica que el paciente tenga una infección, puede ser debido. Si bien en primera instancia a considerar es la neumonía bacteriana, viral o parasitaria, existen tumores, existe hemorragia alveolar, ¿no? Que es sangrado por alguna causa, que hay sangre en el espacio alveolar, y la neumonitis no infecciosa por inhalación de tóxicos, principalmente humo o algún gas irritante. La fisiopatología es una inflamación alveolar, vamos a tener migración de los leucocitos polimorfonucleares principalmente, y elementos formes de la sangre al espacio alveolar junto con líquido sudado de tejido enfermo y microorganismos. La fisiopatología básicamente va a depender de qué es lo que produjo la condensación. Si es líquido, pues va a ser la fisiopatología del paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Pero si es un proceso infeccioso, como vemos aquí, bacterias, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias son? ¿Ustedes han llevado o van a llevar una materia que se llama microbiología? ¿Ah? Pueden ser, pero estos se llaman cocos, ¿no? Porque son redonditos, diplococos, triplococos, ¿no? Ahora, ¿puede ser un estafilococo? Sí puede ser, ¿por qué? Tiene la forma, ¿no? Entonces, pero no tenemos la identificación, pero son bacterias en forma de cocos, diplococos y plazobacterias, ¿ya? Bueno, las neumonías lo que van a causar principalmente son estos síndromes de condensaciones pulmonares que van a causar esos cambios fisiopatológicos y anatomopatológicos en el pulmón, y esas áreas que están consolidadas, que están hepatizadas, no van a ventilar y por lo tanto van a tener manifestaciones clínicas, como principalmente el paciente que va a tener dificultad para respirar. Dentro de ella, una neumonía típica, o sea, clásica, ¿cómo se presenta? El paciente va a tener fiebre, va a tener dolor torácico o emputada de costado, tos con expectoración purulenta, herrumbrosa, o si es viral va a estar blanquecina. Entonces, ¿cómo se le va a presentar el paciente? Se le va a presentar con un cuadro clínico de 2 o 3 días de evolución, caracterizado por alzas térmicas de moderada, alzas térmicas no cuantificadas, asociado a ello a malestar general,
tos productiva con expectoración blanquecina, en algún caso que progresa al segundo o cuarto día a una tos productiva con expectoración purulenta. O también puede tener estrías de sangre o herrumbrosa, ¿no? Entonces, esa es la manifestación clínica de una neumonía típica como tal. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros a la inspección? Principalmente a la inspección vamos a ver un paciente que puede tener estas fases, como también la mayoría de las veces no se las nota, ¿no? ¿Por qué va a tener esas fases? Miren, mejillas levemente eritematosa, con nariz también eritematosa, porque el paciente puede tener picos febriles. Eso vamos a ver en un paciente a la inspección. Pero a la palpación, ¿qué vamos a ver en un síndrome de condensación? Vamos a ver que va a haber disminución a la expansión pulmonar, o sea, los movimientos respiratorios, sobre todo del lado afectado, va a estar limitado en relación al pulmón sano, ¿ya? Va a haber aumento de las vibraciones vocales, porque el día de ayer habíamos dicho que el sonido viaja mejor por el líquido y las secreciones son un líquido denso, ¿ya? Ya. Ahora, a la percusión que vamos a ver, como habíamos mencionado, las neumonías es un área, un segmento, sobre todo las bacterianas que tenemos comprometido. Entonces, si esta área está consolidada, quiere decir que está llena de líquido. Y si está llena de líquido, ya no va a haber aire. Entonces, ya no va a tener el mismo tono al momento de percutir. Que a este lado, ¿qué sería si yo percuto a este lado? Tiene que haber sonoridad pulmonar. Y si esto es reemplazado por líquido, en otras palabras, ya sea neumonía, ¿qué yo tendría que escuchar a la percusión? Matidez. Entonces, a la palpación vamos a tener una matidez o submatidez porque hay líquido en la parte afectada, sobre todo si es el lóbulo medio, inferior o superior. Y a la ocultación que vamos a tener si es un paciente que tiene compromiso de la parte alveolar. Entonces podemos tener, dependiendo de si es un paciente que tiene hiperactividad bronquial, dependiendo de si es un paciente no comprometido, paciente pequeño, pediátrico, ¿no? Vamos a tener un mullo vesicular que puede estar abolido en la parte de donde se afecta la neumonía. Si en ápice podemos tener soplo tubárico, que se imagina uno más o menos soplar una botella, ¿ya? Pero eso más lo vamos a ver en pacientes que tengan un proceso de tuberculosis, broncofonía. Vamos a tener que, al momento de pedir que el paciente se diga la palabra 33, por aumento de las vibraciones, vamos a tener un poco más clara esa palabra al momento de apuntar una región precordial, ¿ya? Por otro lado, existen las neumonías atípicas, ¿no? Si la neumonía atípica, ¿cuál era su presentación? Lo acabamos de ver ahorita. ¿Cómo se presentaba una neumonía típica? Por fiebre. ¿Qué más? Dolor torácico, dolor de costado. Dolor, puntada de costado, tos, fiebre. Por otro lado, el síndrome de condensación pulmonar es una neumonía atípica, va a dar condensaciones, no aparece en síndrome de condensación característico y da una disociación florida entre las manifestaciones clínicas del paciente y escasos hallazgos semiológicos. ¿Qué quiere decir? Este paciente que se presenta con una neumonía atípica, la mayoría de las veces no hace fiebre, la mayoría de las veces solo tiene tos no productiva y tiene disnea. O puede tener una fiebre sin tos productiva y al momento de auscultarlos ustedes tienen un estertor crepitante en la pulmonar derecha. O por último solo les viene con fiebre de 5 días de evolución, ¿no? Y malestar general. Ustedes le llaman, lo mandan a hacer una radiografía y ven, o una tomografía en este caso, y ven esta imagen en vidrio de ilustrado bilateral, que era la típica imagen del COVID cuando dio en la época de la pandemia, ¿no? Hay compromiso bilateral. Aunque el paciente tenía este compromiso bilateral, lo que lo traía era la fiebre y la pérdida del olfato y estaba desaturando, pero tranquilo, una disociación totalmente entre la clínica y la placa. Entonces, una neumonía atípica, los síntomas floridos y característicos de fiebre, alza térmica, dolor, puntada de costado, tos productiva, no hay básicamente.
las neumonías atípicas puede haber solo fiebre, como puede haber solo expectoración, o puede haber directamente disnea. No tiene una presentación clásica. ¿Y cuando vamos a ir dándonos cuenta? Con el examen físico. ¿Por qué? Si no tiene tos, pero tiene fiebre y yo oculto un pulmón, tiene estertores crepitantes de pequeña burbuja en campo pulmonar del lado derecho, ¿no? Estoy pensando más en una neumonía, entonces le pido una radiografía de tórax para confirmar mi hallazgo y lo catalogo como una neumonía atípica. ¿Alguna pregunta sobre neumonías? Bien. Por otro lado, está la atelectasia, que es una disminución del volumen pulmonar total o parcial por pérdida de aire. Se diferencia en varios tipos de atelectasia. Dentro de ellos tenemos las obstructivas, principalmente intrínsecas. O sea, ¿qué quiere decir intrínseca? Dentro de la luz, ¿no es cierto? Que esto pueden ser por tapones mucosos, pueden ser por cuerpos extraños al momento de aspirar, ya sea semillas o cualquier objeto. Extrínsecas, ¿no? Que una compresión o un tumor de pulmón esté comprimiendo este bronquio y haciendo que se absorba todo el aire. Entonces, dentro de las atelectasias obstructivas, intrínsecas y extrínsecas. Dentro de también existe otra clasificación, otro tipo, las pasivas, que son por compresión de la pleura cuando hay derrame pleural, ¿no? Entonces, habíamos visto que se produce derrame pleural en varias situaciones, dentro de ellos insuficiencia cardíaca, neumonía, un derrame pleural paraneumónico. Y si nosotros vemos la radiografía de un paciente, ¿no? Que están las costillas, la silueta cardíaca, y aquí están los pulmones, el líquido va a empezar a llenar toda la parte de abajo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a desplazar el parénquima pulmonar y va a causar que esta se convierta en una área de condensación. Esto es una atelectasia pasiva, ¿no? Que se produce en los derrames pleurales. Cicatricial, por ejemplo, secundario a una tuberculosis. Ayer habíamos dicho que la tuberculosis destruye el pulmón, se lo va comiendo básicamente. Cuando cicatriza hace una tracción, entonces va a causar un síndrome de condensación. Adhesiva por disminución del surfactante, lo que pasa en los pacientes recién nacidos que son prematuros. ¿Qué función cumple el surfactante a nivel pulmonar? Aumenta la tensión superficial, aumentando o disminuyendo el colapso. ¿Por qué Neumocitos está secretado el surfactante? Bien. Lo más importante desde el punto de vista clínico es la obstrucción que produce, puede llevar al colapso pulmonar, ¿ya? Lobular o total. Luego de una obstrucción por diferencia de presiones se produce la absorción en el aire alveolar que conduce finalmente al colapso del parénquima, que es lo que les explicaba acá. Tenemos el bronquio donde tenemos el tapón mucoso y esto va a dejar inicialmente aire residual. Por juego de presiones, ese aire que va a estar atrapado en el alveolo va a producir una reabsorción y eso va a hacer que el alveolo colapse y los que están a su alrededor que dependen de ese bronquio fuente. Y ese colapso va a tener repercusiones en el paciente dependiendo de si es intenso o que comprometa dos lóbulos, que comprometa dos lóbulos, ¿no? Y va a causar disnea en el paciente, que sería la manifestación más frecuente. ¿Cómo va a estar el paciente a la inspección en ese paciente que tiene una atelectasia pulmonar? Vamos a tener un paciente que va a tener un hemitórax del lado afectado de la atelectasia con una disminución del volumen, porque va a estar con las costillas pinzadas, ¿no? Y va a tener un hemitórax de contralateral compensatorio, porque este pulmón está con menos insuflación y el otro tiene que compensar esa pérdida, como estamos viendo en la radiografía de tórax. Tenemos un pulmón que tiene desplazamiento de las tráqueas hacia el lado de la lesión, ¿ya? Además de eso tenemos un derrame pleural que es líquido. Entonces eso condiciona a que este pulmón del lado derecho no esté funcionando, por lo tanto no esté ventilando, y si no ventila tiene que compensar el contralateral. Miren cómo está súper insuflado, donde vamos a ver diferencia entre hay un aumento de los espacios intercostales más una horizontalización de las costillas, porque ese pulmón está compensando, se convierte en un pulmón vicariano. ¿Ya? ¿Cómo vamos
vamos a esperar a la palpación. Va a haber una disminución de la expansión pulmonar, sobre todo del lado afectado, obviamente, porque están colapsadas las costillas. No va a haber una amplexación adecuada, si es del lado izquierdo al lado izquierdo, y va a estar levemente conservada o aumentada en el lado izquierdo contralateral a la lesión. Va a haber una abolición de las vibraciones vocales, porque ahí ya no tenemos líquido, lo que tenemos es un colapso, ¿no? El parénquima se ha contraído totalmente y eso es lo que va a causar esta imagen de aquí arriba. Entonces, si no hay líquido, no va a haber difusión adecuada de las vibraciones vocales. Por lo tanto, van a estar abolidos. Y en la proporción que vamos a ver, perdón, a la percusión que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una matidez en columna. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ver en dónde esté afectado, o incluso si percutimos al lado de la columna, vamos a tener matidez, porque todo esto está colapsado. ¿Ya? A la ocultación vamos a tener una abolición del murmullo vesicular, porque ese pulmón no está ventilando. Si no ventila, no ingresa oxígeno. Si no ingresa oxígeno, entonces el alvéolo no se va a airear, entonces no va a tener va a haber ausencia de murmullo vesicular, o silencio auscultatorio, como se dice. Características en la placa de un paciente con una aterixia pulmonar. Vamos a tener disminución del volumen del hemitórax afectado con elevación del diafragma afectado. Tenemos este paciente que tiene una radiografía del tórax anterior-posterior, en la cual vemos, miren, diafragma del lado izquierdo sobre levantado, normalmente es el derecho que está más sobre levantado, está traccionándolo algo hacia arriba, ¿no? Con disminución del volumen de ese pulmón, desplazamiento del mediastino homolateral, o sea, al lado de la lesión. Miren la tráquea como está. La tráquea debe estar centralizada, aquí está lateralizada hacia el lado de la lesión. Hiperinsuflación compensatoria contralateral del pulmón sano, o sea, está más insuflado en diferencia al otro. Y retracción costal del lado afectado, o sea, pinzamiento costal. El espacio intercostal se reduce. Ahí, miren, este era uno de mis pacientes, 45 años de edad, con disnea progresiva de medianos esfuerzos, que llega a la ortonea, motivo por el cual la tuve centro. Miren, ¿cuál es el pulmón o el lado afectado? Miren bien, atentamente. ¿Cuál? ¿El izquierdo es el sano o el afectado? El sano. ¿Seguro? Miren bien. Miren esta escápula cómo se mueve. Miren, a este lado mueve la escápula. No. Entonces, ¿quién está compensando? El lado derecho. Si se está compensando es el sano. El que no se mueve para nada es el lugar afectado. ¿Ya? Entonces, este paciente no tenía una atelectasia, pero sí tenía un derrame pleural. Por si se perdieron tal vez. ¿Le dolió? Ya no me de solo verlo. Lo que coloqué primero era anestesia. Un derrame pleural de características cerebmáticas con agua de lavar carne,
Diagnóstico final del paciente: cáncer testicular con metástasis pulmonar. Y llegó por insuficiencia respiratoria. Sequé esa noche 2000 ml de pulmón. Entonces, con eso ya mejoró su mecánica respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿a qué voy? Que uno tiene que ser muy observador para darse cuenta de a qué lado funcionar, ¿no? Como les mostré, miren, es evidente, es un cambio sutil que tiene, no es algo que esperemos que sea muy brusco. Obviamente existen esos pacientes, pero hay algunos que llevan tiempo. Este paciente llevaba varios días así, entonces ya estaba acostumbrado a respirar, ¿no? Y el cambio, miren, el movimiento es mínimo. Si ustedes no lo toman en cuenta, no van a ver que este es pulmón sano y lo van a funcionar ese, ¿no? Imagínense funcionar ese neumotórax y el otro sin funcionar, lo matan al paciente, ¿no? Y ustedes van presos. O sea, pero ¿cuántos días está así? Este señor ya iba 2 meses. Y así estaba. La gente es así, doctora. La gente va cuando ya está por morir, a morirse al hospital y quiere que uno lo toque y sale vivo al otro día. Porque la gente aquí se acostumbra a uno hacer caso a la comadre, al compadre, a la farmacia. Y cuando ya no puede, cuando miren, este paciente era gordito, ha perdido bastante peso, recién acuden cuando hay muchas cosas que no se puede hacer. ¿Él sabía que tenía cáncer? No, él fue por una disnea, ¿no? Y lamentablemente para los varones, escúchenme, pacientes varones jóvenes sobre todo, por golpes testiculares está asociada a la formación de neoplasia y sobre todo cáncer testicular en pacientes jóvenes, que puede ser palpable y no palpable, y está asociado, no causa síntomas, no duele, no molesta, está asociado a las metástasis pulmonares y dentro de ellos da nódulos, da derrames y líquidos en pulmón, y uno no va por el problema testicular, incluso ni siquiera duele, va por otra manifestación, y uno como médico no es como el carpintero o el albañil que, lo llamo porque tengo un huequito en la mesa, ¿sabes? Y lo tapó y se acabó, ¿no es cierto? Uno tiene que buscar, porque esta es una causa de consulta, pero el diagnóstico puede ser otro. Y si ustedes no diagnostican, ya le dreno el pulmón, mejora la insuficiencia respiratoria, pero va y se muere, o van y lo internan en otra clínica donde no trabajan ustedes, y el fulanito de atrás le diagnosticó cáncer y va a decir, ella no me diagnosticó cáncer. Y yo fui hace 2 meses atrás cuando podía haberme salvado. ¿Quién tuvo la culpa? La doctora aquí presente. ¿Ya? Bien. Tumores pulmonares, dentro de ellos tenemos los primarios, o sea, los que se van a dar en pulmón netamente, los que son originarios, nacen en pulmón, como tenemos acá, y los metastásicos, como ya habíamos visto. ¿Qué puede ser? Pueden ser nódulos únicos o pueden ser nódulos múltiples. Miren qué le llama la atención a esa radiografía de tórax que tenemos ahí. La que tenemos acá es tomografía, la acá es radiografía, para que tú veas. ¿Ya? Radiografía, tomografía. ¿Qué les llama la atención en esas radiografías de tórax? Múltiples nódulos. Bien. Son nódulos, ¿por qué? Porque miden menos de 3 centímetros y tenemos varios, o imagen en suelta de globos, se llama desde el punto de vista radiológico. Vemos que tenemos uno ahí, otro acá, otro acá, otro acá, múltiples acá. Igual, uno ahí, este es el más grande en relación a este y los demás son más pequeñitos, y eso da la clásica imagen en suelta de globos. ¿Qué hace? Por eso se llama imagen en suelta de globos, ¿no? Como soltar globos, son varios. Esa imagen, cuando se ve una radiografía de tórax, póngale el sello de que es un cáncer de otro lugar. A diferencia de cuando es un cáncer pulmonar, tenemos una sola imagen nodular o masa en el pulmón afectado, ¿no? Entonces, y estos pacientes también van a ir por disnea, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo exploramos, va a estar el paciente. Este de aquí puede tener solo disnea, ¿no? Miren, si lo percutimos, este paciente, este tumor no está cerca de la pared torácica, por lo tanto, no va a tener repercusión a la percusión, va a estar una sonoridad conservada, pero sí va a haber una disminución del murmullo vesicular porque esa área no tiene alvéolos aireados, ¿no? A diferencia de este pulmón, que puede tener disnea marcada, no va a tener aumento de las vibraciones. Puede ser que tenga aumento de vibraciones vocales porque hay harto, ¿ya? Y habría que ver cuál es la consistencia exacta,
pero sí va a tener una disminución global del murmullo vesicular, porque todos esos nódulos quitan área vital del pulmón. ¿Okay? Y miren, en la radiografía del tórax, esta imagen que vemos aquí clarita, en la tomografía, como ver una tele a colores, miren cómo se ve en una radiografía del tórax. Para ojos inexpertos como los de ustedes, sin ofenderlos, miren esto. Parece un fantasmita y ese es un cáncer de pulmón. Miren, una imagen de masa, porque mide más de 3 centímetros, ya, de bordes bien delimitados, circunscrita o redondeada, en campo pulmonar del lado izquierdo, en región media. Esto generalmente lo produce el carcinoma epidermoide, el 30% relacionado con el hábito de fumar, nace del epitelio bronquial principalmente, puede producir atelectasias, ¿no? Por obstrucción de los bronquios, puede infectarse esta parte y dar fiebre, dar tos, dar expectoración, un tumor sobreinfectado, ¿no? Entonces, puede producir hemoptisis porque puede perforar un vaso. Entonces, el paciente ni siquiera sabe que tiene un cáncer y puede ir con cuadro constitucional, que quiere decir paciente que tose más de 3 meses, un año, está tosiendo y fue al médico porque en los últimos 2 días estuvo con una expectoración hemoptoica. Pero si le preguntamos, ¿y usted ha perdido peso? Sí, perdió 5 kilos en un mes, ¿no? Entonces ya está asociado a la clínica. Hay pérdida de peso, hay alzas térmicas, hay disnea, hay tos con expectoración, hay cambios en la expectoración, ¿no? Puede haber fiebre porque se pueden sobreinfectar estos tumores. El paciente que tiene un proceso neoplásico es un inmunodeprimido de por sí, ¿ya? El adenocarcinoma, que es otra causa de cáncer de pulmón, que representa el 35% de los casos de cáncer de pulmón, no relacionado con el hábito de fumar, ya se origina en las glándulas mucosas, puede asociarse a cicatrizaciones pulmonares previas, como por ejemplo pacientes que tuvieron tuberculosis, pacientes que fueron secundarios a un traumatismo torácico, a una contusión pulmonar por un accidente de tránsito, ¿ya? Puede presentarse como nódulo pulmonar solitario o masa. Por otro lado, tenemos que un 25% de los carcinomas es originado por las células carcinoma de células pequeñas, que está estrechamente relacionado con el hábito de fumar, ¿no? Con una radiografía simple de tórax, una tomografía simple, no vamos a saber si es un adenocarcinoma, si es un carcinoma epidermoide, si es un carcinoma de células pequeñas. Eso se hace histológicamente. Carcinoma de células grandes representa el 10% de los procesos neoplásicos. Otros pocos frecuentes son el linfoma no-Hodgkin, que es un proceso de ganglios linfáticos y hematológicos, ya que se puede presentar así. Miren, a diferencia de la radiografía que vemos en imágenes sueltas de globos, esta también es una imagen en suelta de globos, ¿ya? Pero con masas y nódulos. ¿Por qué masas? Porque este de aquí mide más de 3 centímetros, al igual que este, pero hay muchos más pequeñitos acá. Entonces, una radiografía antero-posterior de tórax, ¿ya? En la cual se ven múltiples imágenes nodulares y masas, lo cual es compatible con imágenes en suelta de globos, sugerente de un proceso metastásico del pulmón. Este era otro paciente. Este es un paciente de 24 años de edad que llegó al San Juan de Dios. Ni siquiera por eso que tenía el testículo. No le molestaba, no le dolía y lo tenía 6 meses atrás. Estaba jugando fútbol y alguien le pateó, ¿no? Tuvo un leve dolor, fue a la farmacia, lo medicaron con ibuprofeno. Se fue a su casa y fue perdiendo peso y él nos llega a la emergencia por hemoptisis, o sea, estaba botando sangre por vía aérea. Entonces se lo examina al paciente, se le toca a la región abdominal, en la cual se evidencia una masa igual en la región de epigastrio, y preguntábamos si había algún problema testicular o si había algo llamativo en él, y nos mostró su testículo, que miren, le hicimos una ecografía donde vamos a tener un testículo ¿dónde está? Aquí, ¿no? Testículo izquierdo que mide 4.9 por 1.9 por 3.2,
ya, el volumen de 14 centímetros cúbicos, lo normal de 12 a 25 de conicidad normal. Lo saqué mal, entonces, saqué mal la foto. Este testículo que tenemos es este mismo testículo afectado acá, que está vascularizado, y eso habla de un proceso nefroláxico. Y lo reportan como un nódulo testículo derecho con atrofia de epidídimo derecho, quiste en cabeza de epidídimo izquierdo e hidrocele moderado. ¿Qué quiere decir hidrocele? Líquido alrededor del testículo, pero que llama la atención esta imagen tumoral que tiene con vascularización periférica. No. Este paciente terminó siendo